Bienvenidos a Trazando la Plomada. Hola, hola, qué bueno que nuevamente estamos con ustedes y en este programa La Plomada. Y verdaderamente es muy refrigerante el poder verdaderamente estar escuchando y meditando en la palabra del Señor. Y también en cierta medida compartiendo el cafecito desaparecido que nosotros tomamos. El Pero café la que no idea hay. es, pues, ¿no? Reunión de amigos, ¿no? Su cafecito, ¿no? Bueno, nosotros las veces que lo hemos podido, lo hemos aprovechado conversando, dialogando y riéndonos, porque sí lo hacemos, ¿no? Nos reímos cuando nos reunimos y tomamos nuestro cafecito. Bueno, y también meditamos sobre la palabra de Dios y reflexionamos para nuestro crecimiento y también para ver cómo podemos compartir y poder alcanzar a nuestros radioyentes, pues, lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones y en nuestras vidas. Porque ya tenemos una edad en donde podemos dar ciertas luces. No, no somos tan chibolos. Somos ya de cierta edad. Además, Creo que no estamos de mucha edad, pero sí estamos, ¿no? los que se conectan en YouTube ya nos pueden ver, pues, face to face, como dice, ¿no? Los que Así están es. en Radio Pacífico solo nos oyen y escuchan nuestra voz dulce que tenemos, pero los que nos ven están Sí, por así es, así YouTube. es. Bueno, y ahora vamos a meditar pues también en la palabra en Mateo capítulo 6. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Qué Bien, tal? bien. Sí, bien, esperando con mucha expectativa grabar otro programa, ya que la audiencia, algunos hacen recordar por qué no suben otros, ¿no? Entonces, contentos por eso, por la expectativa. Nos gustaría que hubiese mucho más público, hermanos, amigos, escuchando, pero estamos felices con lo que nos escuchan a través de Pacífico y también en La Plomada, en el programa La Plomada en YouTube, por supuesto. Amén. ¿Cómo están, amigos? Qué gusto verlos a través de YouTube, ¿no? Y estamos viviendo aquí en Perú en tiempo de elecciones y como tal, como conversamos antes de empezar el programa, pues hay una cierta tensión, las personas están un poco ansiosas o hasta a veces preocupadas. Y bueno, es natural, ¿no? En el mundo natural, pero gracias a Dios que nos ha revelado que aparte del mundo natural existe otro mundo que es su reino, el reino de los cielos, y que los que hemos podido experimentar, ingresar a ese reino, como dice Mateo 6, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando ingresas a este reino de Dios, como que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice. Y es verdad, porque no es una paz que uno la origina, es una paz que sobrepasa todo razonamiento, ¿no? Viene alguien y te dice, oye, ¿cómo puedes tener paz en una situación compleja? Y la respuesta es, no sé, tengo paz, ¿no? Como ese ciego, era ciego el paralítico del ciego era, ¿no? Que el Señor le dio la vista y le preguntaran, oye, ¿y cómo fue que te sanó? No sé, dijo, ¿no? Yo antes era ciego y ahora sé que ve, o sea, no sé cómo fue, pero lo que sí sé es el resultado final. Y justamente en ese sentido es que Mateo 6 habla mucho de estar preocupado, usa la palabra estar afanoso, estar ansioso. Así que, y tal vez también deberíamos hacer reflexión a lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Recuerden en Mateo 24, cuando le preguntan sus discípulos al Señor cómo será el final de los tiempos, el Señor dijo un par de cosas. La primera que dijo es, tengan cuidado de que no sean engañados. Fue lo primero que dijo. O sea, se viene una temporada en que lo que va a imperar es el engaño. Y lo otro que dijo es, escucharán de guerras y rumores de guerras. Uno va al original y dice de guerras cercanas y guerras lejanas, como rumores de guerras. Y ahorita la verdad es que estamos escuchando de guerras, rumores y realidades y qué bárbaro, ¿no? No, ya no hay un lugar donde haya una suerte de equilibrio. Cualquier parte del mundo que usted hable, que usted haga referencia, lo que va a pasar es que son guerras.
en Europa, en Asia, en América, norte, sur, diga el lugar, y todo es violencia, guerras. Por ejemplo, pareciera que se ha hecho ya una costumbre, un hábito, niños de 7, 8, 10 años que van a la escuela con armas y matan a sus compañeritos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo hemos escuchado antes de que un niño de 7, 8 años vaya a la escuela con armas, ¿no? No recuerdo haber escuchado antes. Pero bueno, en medio de todas esas circunstancias, lo que queríamos era un poco ir a la palabra de Dios y sobre la base de este verso, este capítulo 6 de Mateo, tratar de extraer algunas verdades y que juntos podamos ver qué tiene Dios para nosotros en esta temporada. Voy a leer del capítulo 6, partiendo del verso 31 hasta el 33, son 3 versos, y solo como contexto es un tiempo en que el Señor está hablándole a sus discípulos y les hace referencia a que miren las aves del cielo, como yo les doy de comer, ellos no tienen graneros, no tienen sembríos, no tienen tierra, yo les doy de comer. Miren las flores del campo, dice, ellos no hilan, que no tienen fábrica de tejidos y esas cosas, sin embargo yo los visto mejor que Salomón. Entonces, si yo le doy su alimento a las aves y ustedes son más importantes que las aves, y si yo visto a los campos de esa manera y ustedes son más importantes, ¿acaso no les voy a vestir a ustedes y no les voy a dar de comer y beber? Es lo que se pregunta el Señor, ¿no? Y en este contexto, en el verso 31, dice el Señor, no se angustien pues diciendo qué vamos a comer o qué vamos a beber o cómo nos vamos a vestir. Porque los gentiles, o sea, los que no conocían a Dios, en otra versión dice los paganos, que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas. Hay otras versiones que dice están enfocados, están priorizando, están dedicados a estas cosas. Pero después agrega, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Aquí hay una comparación que hace el Señor. Dice, por un lado, los que no conocen a Dios tienen necesidades y buscan cómo atenderlas a como dé lugar. Hay gente que tiene 2, 3 trabajos, trabajan los domingos, a veces no pueden ni dormir. Hay otros que a veces transgreden la ley. Hay un programa en la televisión que a veces muestran en los aeropuertos, ¿no? Cuando agarran a esas personas que están llevando droga escondidas en las maletas, y a veces uno ve gente que hasta mucha pena da porque son mujeres o jóvenes que se atreven a hacer esto porque están en gran necesidad. Hay veces tienen familiares enfermos, ¿no? Y pasan pues la droga y los agarran y los meten a la cárcel 5 o 10 años, y ellos lo que están es buscando su necesidad, ¿no? Y otros que también realizan otras actividades. Entonces dice el Señor, como por un lado, esas personas que no tienen esperanza porque no conocen a Dios, están enfocados, lo único que ven es cómo resuelven sus cosas, cómo resuelven sus problemas. Pero ustedes no deben ser así, dice. Ustedes tienen un Padre que no solamente es el Padre de ustedes, pero también Él sabe la necesidad de todos ustedes. Y dice que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Y ahí agrega el verso 33, ese verso que es tan conocido, dice, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Antes que empecemos el programa, yo conversaba con los hermanos, y yo lo decía que durante mucho tiempo yo había entendido este verso de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto se ha añadido como que Dios nos está diciendo, mira, en lugar de estar ansiosamente buscando cómo resolver las cosas, ustedes simplemente pónganse a orar, busquen el reino de Dios, pídanle a Dios, y Dios se va a encargar de resolverles y les va a añadir todo esto. Y si bien es cierto, al final es Dios el que interviene, pero después meditando un poco, Dios me llevó a la palabra primeramente. El verso 31 no dice busquen el reino de Dios y su justicia, sino dice busquen primero el reino de Dios. Primero dice.
en lugar de lo que hacen los que no me conocen, que de frente van a buscar cómo resolver los problemas, Dios lo que está diciendo es, antes de ir a resolver los problemas, ven y búscame primero a mí. Yo te voy a dar la estrategia, te voy a dar los tiempos, te voy a dar la paz, te voy a dar todo eso que se necesita, de tal manera que vamos juntos a poder resolver tu problema, porque yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas paz en tu corazón. Yo quiero eso. Pero hazlo a mi manera, por eso dice, no solamente busca el reino, también dice, busca su justicia, es decir, lo que es correcto, lo que es justo, lo que es recto. Y Dios dice, si tú vienes a mí con tu carga, con tu problema, con tu eso que no sabes cómo resolverlo, y tú vienes a mí y buscas primeramente el gobierno de Dios, te sometes a mí y además mi justicia, lo que va a pasar es que por un lado te voy a dar paz. Por otro lado, te voy a dar la estrategia, te voy a dar el cómo y no te voy a desgastar, porque Dios nos ama, Dios no quiere que nos estemos desgastando, ¿no? Entonces, lo que Dios nos va a dar, pero sí te va a decir, tú vas a tener que actuar también en el mundo natural, haciendo esto y lo otro conforme a la problemática. Pero ya no va a ser algo que sin esperanza o algo que de repente tomas decisiones y te lleva por un mal camino. Lo que va a hacer es algo que Dios mismo está trazando, Dios te va a respaldar, te va a abrir puertas, te va a dar la sabiduría y va a ser una cosa muy hermosa en la cual nosotros vivimos gracias a Dios en esa atmósfera de que sabes que tienes problemas, no los sabes manejar, no sabes cómo hacer, pero Dios te da ruta, pero también te dice, tú también vas a hacer tu parte, yo me voy a encargar de lo otro y al final juntos vamos a lograr el objetivo. Amén. Entonces, y después dicho esto, me gustaría un poco ustedes, hermanos, ¿qué opinan al respecto para poder redondear esto? Porque sabemos que hay muchas personas en este momento que deben estar enfrentando circunstancias complejas y de tal manera que, o de qué manera pueden aprovechar esta promesa de Dios para justamente poder tener esa paz y atender a esto lo que dice el Señor, ¿no? Yo me voy a encargar de añadir, en otras versiones dice, se te va a proveer, dice, se te va a proveer, de tal manera que podamos alcanzar las necesidades que, como dice el mismo verso, Dios la conoce, no es ajeno a estas necesidades, ¿no? Adelante, pastor. Pastor, es interesante que la figura se refiere, o el Señor se refiere y esa es de la creación. El Señor empieza a poner varios ejemplos y pone ejemplos de las aves, de los animales, del campo y muchas otras cosas, y aún lo compara con las vestimentas de Salomón. Y dice que Salomón en ningún momento se ha puesto como, por ejemplo, el verso 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, dice, no era mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Y luego dice el verso, dice, no, pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. O sea, de la comparación que estaba haciendo de la naturaleza y los animales, los pájaros, etcétera, etcétera. O sea, con ellos nos está diciendo claramente, mira, esta es la evidencia de que yo sostengo lo que he creado, ¿no? Pero luego hace una comparación de un hombre poderoso que era Salomón, y luego dice que esa forma de vestir de Salomón no se comparaba a lo que Dios había creado en su propia naturaleza. Para luego decirnos que la situación de estar afanándose en este tiempo era muy comparable con lo que estaban haciendo prácticamente los gentiles o los paganos, ¿no? Porque el gentil y el pagano, al no conocer a Dios como creador, al no tener a Dios como el que ha hecho la humanidad, sino ellos creen pues una religión en diferentes dioses, en diferentes estilos religiosos en los cuales pueden creer, y no necesariamente a lo que Dios está estableciendo. Entonces para ellos su punto de vista era sencillamente depender de lo que podían hacer en la propia naturaleza, ¿no? Y ahí dice claramente, no dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, que era el diálogo continuo y diario de los gentiles y de los paganos, porque ellos no tenían esas cosas.
Entonces la cuestión era de que tenían que creer en Dios. Y en este caso, ahí Dios se refiere a ellos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, ¿no? Dice, pero más buscad primeramente el reino de Dios. ¿Por qué? Porque los otros habían buscado el reino natural, las leyes naturales, todo lo que se puede ver, tocar y palpar. Pero en este caso se necesita el principio de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible acercarnos a Dios, sin fe es imposible. Y para tener fe tenemos que arrepentirnos, tenemos que nacer de nuevo. No hay otra forma. Jesús le dijo claramente eso a Nicodemo, ¿no? Es necesario nacer de nuevo, dice. Entonces la idea es de que si no hay un nuevo nacimiento, es imposible usar la sabiduría y el entendimiento de Dios para poder hacer las cosas. Ahora, un creyente que ya tiene la experiencia personal con el Señor Jesucristo, lo que le toca ahora es aprender a depender del Espíritu y la palabra, porque Dios tiene los recursos necesarios para darnos la sabiduría y el entendimiento para poder ser suplidas nuestras necesidades, no solamente con las normas o cosas que nosotros podamos haber estudiado en el colegio, la universidad o en el trabajo, la experiencia, porque sabemos que eso también se toma en cuenta, sino la sabiduría del pleno conocimiento de Dios. O sea, una de las cosas que acá uno, digamos, se enriquece es que lo que Dios te aconseja es un pleno conocimiento. Mientras que cuando uno usa el conocimiento adquirido por la universidad, por la experiencia, el expertise que uno tiene, es limitado. Siempre hay puntos ciegos, pero esos puntos ciegos los vamos a lidiar dentro de 6 meses, 1 año de repente. Pero cuando Dios está en el asunto y cuando Dios te da la revelación, cuando Dios te da entendimiento, cuando eso es lo primeramente el reino de Dios, significa que primero es la mente de Dios, primero es lo que Dios dice. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos todo el plan correcto, todo el plano correcto, mirándolo desde arriba, de tal manera que no vamos a tener puntos ciegos y la solución que nos está dando es de largo aliento. O sea, no es una solución de corto aliento como lo que nosotros hacemos. Por eso que muchos están apagando fuegos en las empresas, muchos están apagando fuegos en los matrimonios, muchos están apagando fuegos en las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque la estamos tomando desde la perspectiva humana. No estamos adquiriendo la sabiduría de Dios. No estamos buscando el reino y la sabiduría de Dios para poder lidiar y tener las soluciones de largo aliento. Eso lo podemos ver en nuestro propio país. O sea, en nuestro país lo vemos claramente eso. Porque nuestro país, lastimosamente, no se ha convertido al Señor Jesucristo en las grandes magnitudes de la población que tenemos en el Perú. Tenemos 33 millones. Y la magnitud de creyentes que están caminando en la palabra y en el Espíritu son mínimos. O sea, no son muchos. Y por eso que no vemos mucho los resultados. Más vemos lo otro, ¿no? Los grandes baches, los grandes problemas, las grandes desestabilidades. Y por eso que estamos tan inseguros, ¿no? Porque vemos a la gente insegura, con miedo, con ansiedad, como dice la palabra, ¿no? O sea, hay un sistema ansioso y el miedo está en las radios, está en los medios de comunicación, está en la forma como uno camina en el mercado, en las calles. ¿Y todo por qué? Porque no estamos obedeciendo a Dios. No estamos buscando primero a Dios, que es el reino de los cielos. Amén. Hay un pasaje de la Escritura en el Evangelio de Juan que dice, si permaneces en mí vas a dar mucho fruto. Si permaneces en mí vas a dar mucho fruto. ¿Y en qué contexto? En el contexto que dice que Dios ve a los seres humanos como unas ramas unidas al tronco. Y es ahí donde hace la similitud y dice el tronco, la rama que está unido al tronco va a dar fruto. Pero si esta rama no está unida al tronco, dice que se seca, se quema y no sirve para nada. ¿Y qué significa que una rama esté unida al tronco? Lo que significa es que la savia, que es por donde transita la vida vegetal, que viene de la tierra, de las raíces, de todo ello, más el tronco, lo que sucede es que esa savia, cuando está unido a la rama, va a pasar del tronco a la rama y va a pasar de la rama a la hoja y al fruto. Entonces hay un circuito de vida vegetal, en el cual nace en la tierra, pasa por el tronco y Dios toma eso, el Señor Jesús toma eso como ejemplo y dice, si ustedes
se conducen como una rama unido al tronco, van a dar fruto. ¿Cuál es el fruto que se espera de un creyente? Primero, que haya amor, que haya paz y gozo, que haya perseverancia, bondad, dominio propio, el fruto del Espíritu Santo, el fruto de la presencia del Señor Jesús, que lo que hable sean palabras que provienen de Dios, que sus acciones sean acciones que también venga de Él. Todo eso es el fruto que se espera según lo que el Señor está enseñando, ¿no es cierto? Y lo que Dios está en este momento diciéndonos en ese sentido: si tú permaneces en mí, vas a dar mucho fruto. Hablando entonces con relación a lo que decíamos, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Lo que nos está recordando es que si buscamos el reino de Dios y permanecemos en él, el resultado va a ser caminos de fruto bueno, va a haber paz, va a haber gozo, va a haber prosperidad, va a haber todo lo que el amor de Dios tiene preparado para nosotros. Pero si nosotros nos lanzamos de frente a tratar de resolver nuestras actividades o nuestras necesidades sin tener en cuenta los principios de Dios, corremos un gran riesgo. ¿Querías decir algo, no, Jorge? Sí. Cuando estamos ya viviendo la vida cristiana, empezamos a darnos cuenta que comenzamos a leer la palabra de Dios, a leer historias que pueden dejar enseñanza en nuestra vida, pero hasta ahí todavía es algo teórico, ¿no? Si bien es cierto, la salvación ya se entendió y ese impacto de vivir con Cristo, de entregar su vida a Cristo, de experimentar el perdón de Dios, la ausencia de culpa, todo eso, este es un primer paso que la Biblia llama el nuevo nacimiento, y lo que Pablo también habla que es una etapa donde estamos como un niño teniendo alimentos muy ligeros como la leche, cosas que podamos digerir, hablando como una ilustración, ¿no? El apóstol. Pero cuando seguimos avanzando en la vida cristiana y, por ejemplo, entramos ya ahora sí directamente a lo que estaban ustedes hablando, en la vida práctica, ¿no? En la vida práctica decimos, pero ¿cómo yo puedo hablar con Dios y cómo algunos dicen, y Dios me dijo esto, y yo, ¿cómo hasta ahora Dios no me ha dicho nada? En realidad, creo que algo que nos puede ayudar mucho es los pasajes del Antiguo Testamento, donde todavía no venía Jesucristo. ¿Cómo es que las personas que, ya sea que de iniciativa de Dios o ya sea que la misma persona en su necesidad buscaba a Dios, comenzaba a entablar un diálogo muy, muy cercano? Incluso una persona que ni siquiera era cristiana, al ver que el arca había sido abandonado en un camino, piensa, ¿no? Dice, ¿cómo puede estar el arca de Dios abandonada ahí en un camino? O sea, no está bien eso. Y se lo lleva a su casa. Y ahí, según la Biblia y según el Antiguo Testamento, ahí estaba la presencia de Dios. Ahora, miren lo que sucede ahí, ¿no? Un hombre, ¿por qué fue dejado esa arca ahí? Un hombre, al ver que el arca se estaba cayendo porque se estaba siendo llevada por una carreta jalada por bueyes, por toros fuertes, él se acomide y agarra el arca para que no se caiga, y ese hombre cae fulminado. Y uno se pregunta, dice, ¿y por qué este hombre que vio el arca ahí en el camino, agarró el arca y se lo llevó a su casa y no le pasó nada? Incluso fue bendecido, fue tan ricamente bendecido en todo sentido, que el rey David se entera, ¿no? Dice, oye, entonces la cosa no era que solamente todo el que lo agarra se muere, sino que este hombre que no sabe nada de las cosas de Dios, lo agarra y lo lleva a su casa y está siendo bendecido. Entonces, algo hay ahí. Y llegan a enterarse por los sacerdotes
que había un protocolo, había una forma de llevar el arca del Señor. Y porque ellos sí conocían, el hombre conocía, sabían todo el pueblo de Dios que ahí estaba la presencia de Dios, ¿no? Imagínate que queramos nosotros ayudar a Dios para que no se caiga, es decir, caemos fulminados, no porque Dios es malo, sino porque su presencia, según hay un pasaje, por ejemplo, en Apocalipsis, yo pensaba que Dios iba a venir, iba a pelear al último, con todos los malos, y bueno, el Señor salía y los destruía, pero ni siquiera el Señor va a hacer eso. Dice que con el resplandor de su venida va a acabar con Satanás y toda esa gente que quiere desaparecer al pueblo de Dios, ¿no? Entonces, para volver al punto, Dios está esperando que nosotros tengamos una relación, como habló del pasaje de César, de si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti. O sea, miren esa relación tan íntima. O sea, yo te conozco, porque yo sé quién eres, porque he leído tu palabra y la Biblia dice así, hay pasajes, promesas que dicen así, etcétera, y yo las tomo para mí y recibo bendición. Pero a veces hay cosas prácticas que, por ejemplo, dice, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué hago ahora? O sea, por decir, ¿no? ¿Debo hacer ese préstamo al banco o no lo debo hacer? Si lo hago puede pasar esto, y si no lo hago también puede pasar esto. ¿Y qué hago? O sea, en las dos cosas estoy puesto en aprietos. ¿Qué hago? Entonces, la persona que no tiene la experiencia de tener, como dice el pasaje, estar en él y en su palabra, en las dos cosas, la persona que no tiene esa experiencia, o sea, de la presencia, aquí no estamos hablando solamente de pasajes aprendidos, sino que yo puedo tener esa capacidad de decirle, Señor, ¿qué hago? Y no solamente eso, sino que el Señor me responde, no prestes, no es el momento, después va a ser, yo te voy a decir cuándo. Y uno dice, el Señor me ha dicho que no. Y los que escuchan dicen, este pata está loco, ¿no? O sea, ¿en qué momento le dijo? Porque en la Biblia no hay esa respuesta. Pero Dios es un Dios del presente, del hoy, no es solamente histórico. En la Biblia hay muchas ilustraciones que han quedado ahí grabadas para que nosotros tengamos cómo aportarnos, contestar, referencias de decisiones que hay que tomar, etcétera, ¿no? Pero ahora, ¿cómo es que esa relación con Dios me puede servir a mí en el día a día? Y puedo yo recibir de Dios y estar convencido de que Dios me dijo eso. Y cuando yo lo hago, entonces me doy cuenta de la respuesta que sí era de Dios, porque salió exactamente como yo lo pensé. Y la Biblia dice que el Señor habla, yo tengo pensamientos de bien y no de mal para ti. A mucha gente dice, Dios me habló. ¿Y cómo te habló? Que te dijo, y escuchaste las palabras. No, son pensamientos que vienen de Dios y se meten a tu mente y te dicen, haz esto o no hagas esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Gedeón, no vio a Dios, ¿no? De repente Dios le dijo, esforzado y valiente, ¿no? Hombre esforzado y valiente, y le dice pues que él iba a libertar a su pueblo, y Gedeón no se la creía, no sé, ¿qué? ¿Se vio valiente? Parece que el muchacho era presencia nada más, ¿no? Pero pero no la aceptaba, entonces, y le dice, pero ya, hagamos una... Perdón, Jorge, Sí. disculpa que te corte porque nos ha ganado la primera media hora. Guarda Gedeón para continuar Sí. con Gedeón, por favor. Listo. Nos salimos unos minutos y regresamos automáticamente con ustedes. No se vayan, por favor.